Entonces, pues le dice, anímate, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos nosotros algo muy importante. Pablo invita a Timoteo, ojo, a no jugar y tomar a la ligera la gracia de Dios. Usted y yo portamos la gracia de Dios. Seguramente usted cuando estaba pequeño todo el mundo lo quería chinear. ¿Sabe que yo siempre fui gordito? Y yo no quiero ser delgado. Yo siempre fui gordito. A mí todo, me dice mi hermana mayor, a vos todo el mundo te quería chinear, hombre. No sé si era para ver cuánto pesaba, pero bueno, pero hay una gracia de Dios en cada uno de nosotros. La gracia no es oportunidad para libertinaje, sino para transmitir un mensaje de Dios. La gracia no es una oportunidad para libertinaje, sino para transmitir un mensaje del cielo. Qué importante recibir una instrucción de vida de un padre o de una madre. Los tiempos que vivimos son tan acelerados que poco hay plática. Los que somos de pueblo e íbamos a las clases mañana y tarde, nuestros padres nos revisaban el cuaderno, que no habían cuadernos de resortes, por decir así. Nos revisaban la última hoja a ver si perdíamos el tiempo, porque la última hoja es donde uno escribe en el cuaderno aquello como que ya, aquellas cosas que son vanas, por decir así. Y nos revisaban y nos preguntaban cómo nos íbamos. Y eso lo perdemos porque estamos en un mundo en el cual hay mucho afán, mucha ansiedad. Llegamos cansados y poco platicamos. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tal tu semana? Que todo ese tipo de cosas son bonitas porque son parte del alma. Entonces es importante recibir una instrucción. Pablo le decía, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo se convertía en un padre. Yo dije este principio hace como 1 año y medio, 2 años acá. La cobertura te da asistencia, pero un padre te da herencia. La cobertura te da asistencia, pero un padre te da herencia. Y dice más adelante, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Entonces habla acá y él se pone como un ejemplo. Esto, mis respetos para Pablo. Yo quisiera llegar a esa dimensión. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que oyen de usted y qué es lo que oyen de mí? ¿Qué es lo que están oyendo de nosotros? ¿Qué es lo que oyen nuestros hijos? ¿Qué es lo que oyen nuestros padres? ¿Qué es lo que oyen en el trabajo? ¿Qué es lo que oyen en la calle? ¿Qué es lo que oyen de nosotros? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Pablo se coloca como ejemplo y como modelo. Por eso el principio es este en esta tierra. Sé modelo porque eres un diseño del cielo. Somos un diseño del cielo. A usted no lo hizo el diablo, a usted lo hizo Dios. Diga, a mí me hizo Dios. No, pero dígalo convencido. A mí me fabricó Dios. A mí me formó Dios. Entonces vemos que somos un modelo. Y aquí Pablo le dice en 2 palabras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres o mujeres, que sean fieles y que sean idóneos. Hay personas que son fieles pero no son idóneas. Hay personas que son idóneos pero no son fieles. Les explico. ¿Qué es fiel? Fiel es alguien que cumple sus compromisos y obligaciones. Esa es una persona fiel. Pero ¿quién es una persona idónea? Es una persona que reúne las condiciones necesarias para un servicio. Es decir, alguien puede ser fiel, ahí está en la puerta saludando a las personas, pero no es idóneo. Su temperamento deja mucho que desear. Es fiel porque ahí permanece todos los días, pero no es idóneo. No se complementa. Y Pablo le dice, encarga con este tipo de aspectos, que sean fieles, que sean idóneos para enseñar. Entonces, de la fidelidad a la idoneidad. ¿Qué significa enseñar? Es ser ejemplo que sirva de experiencia a otros. Mi deber es ser ejemplo para ustedes. Ser ejemplo en el matrimonio, ser ejemplo en la familia, ser ejemplo de trabajo, ser ejemplo de fe, ser ejemplo de ánimo, ser ejemplo de fuerza. Eso es lo que Pablo dice, que sean idóneos para enseñar, más que letra, testimonio, más que palabras, testimonio, más que expresiones, el fruto. Eso significa la enseñanza, ejemplo que sirva de experiencia a otro.
La enseñanza es una transferencia. Nosotros bendecimos a nuestras generaciones y es un beneficio para otro. Por eso cuando recibes una buena enseñanza, descubrirás tu principio y tu final, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pablo le dijo, lo que has oído de mí, eso es algo muy lindo. Pablo se ponía como testimonio y le decía, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, posiblemente no todos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. No solo basta venirse a parar acá, no, la mejor prédica es ahí. ¿Quién soy afuera? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Quién soy cuando el interruptor se apaga? ¿Quién soy cuando estoy en la casa? Esa es la mejor enseñanza. Aquí todo el mundo puede fluir, aquí todo el mundo puede predicar, y qué bonito, y la gente cae, y todo un montón de cosas. No, no es eso. ¿Cómo nos conducimos? Entonces le dice, para enseñar también a otro. Y aquí habla de 3 tipos de oficios, vocaciones, profesiones, como lo querramos llamar. Versículo siguiente, le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces aparece la primera palabra, sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero mientras estemos en esta tierra va a haber sufrimiento. De alguna manera tiene que haber algo en lo cual hay impotencia, hay debilidades, hay, qué sé yo, muchas situaciones en las cuales las personas luchan. Y le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí habla de alguien, habla de un ejército, por decir así. ¿Qué es penalidad? Significa angustia, significa incomodidad. Le dice, sufre, vas a tener que sufrir. Esto es inevitable. Pablo le dice a Timoteo, vas a sufrir, vas a sufrir. En la vida todo el mundo, nadie quiere, la mamá, el papá no quiere que nadie, ningún niño se caiga, se raspe, le salga sangre, por decir así. Y queremos que nuestros hijos estén en una burbuja, bien difícil. Entonces le dice, vas a sufrir penalidades porque eres un buen, no dice mal, un buen soldado. Quiere decir que hay malos soldados. Diga, yo soy un buen soldado de Jesucristo. Soldado más que de armas físicas, son armas espirituales. La oración, la perseverancia, el deseo de seguir adelante. Entonces, la penalidad más que un problema es la finalidad suprema de un propósito. Más que un problema, la penalidad es la finalidad suprema de un propósito. Entonces Pablo identifica que en la iglesia hay soldados. Entonces le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Significa que de alguna manera penalidades puede ser hambre, puede ser escasez, un montón de situaciones. Pero le habla que identifica que en la iglesia hay soldados. Un soldado es símbolo de disciplina, de orden, de obediencia, de lealtad. Un soldado es la base de una institución. Por eso un buen soldado es un aliado en la batalla. ¿Por qué? Porque es un atalaya, eso es un buen soldado. Un soldado trabaja muchas veces sin horario. Y le habla que de una manera que vendrán penalidades, problemas, angustias y dificultades. Pero ser un buen soldado de Jesucristo, eso es lo que nos trae a nosotros realmente a traer la bondad de Dios. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa eso en otras palabras? Dice, la segunda palabra es, primero, sufre. Segundo, no se enreda. No se enreda. Si nos enredamos, nos caemos. Si nos enredamos, tenemos problemas. No, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, nos podemos enredar. Cuando alguien reconoce, un soldado reconoce quién es autoridad. Un soldado sabe utilizar las armas. Un buen soldado porta un uniforme, pero aunque él esté inconforme, siempre rendirá ¿qué? Tiene que rendir su mejor informe. Por eso dice, ninguno milita se enreda en los negocios de la vida. En la vida vamos a encontrar propuestas. En la vida vamos a encontrar todo tipo de oportunidades en las cuales podemos caer, podemos derrumbarnos. En la vida vamos a encontrar muchas situaciones en las cuales de la noche a la mañana la vida puede cambiar. ¿Cómo permanecer en lo que Dios quiere que nosotros agrademos? Porque le dice el Pablo a Timoteo, aquí le dice, vas a caminar, vas a avanzar.
Un soldado avanza, un soldado se prepara muchas veces para la guerra, un soldado se prepara para la disciplina, un soldado se levanta temprano. Hay enredos en la vida. Por eso muchas veces fracasamos, por eso muchas veces hay cosas que no nos salen bien porque nos enredamos. Porque el soldado, le dijo Pablo a Timoteo, el fin suyo, el fin del soldado, del que está en el ejército de Dios, es agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo agradar a Dios en estos tiempos? ¿Cómo honrar a Dios en estos tiempos? ¿Cómo glorificar a Dios en estos tiempos? ¿Cómo mantener una vida correcta en estos tiempos? Porque muchas veces el pecado entra por la vista, el deseo, el anhelo, muchas situaciones. Entonces, ¿cómo conservar ese corazón? Entonces vemos nosotros que el deber del soldado es agradar, pero aquí habla de las dos primeras palabras. Primero, le habla que el soldado sufre, le habla también que el soldado se enreda. Muchos de nosotros, a lo mejor nuevamente citamos esa frase antigua, hacemos la del payaso, por fuera sonreímos, pero por dentro hay sufrimiento. Hay gente que está mal, hay gente que se siente mal por dentro. Y esas situaciones aparecen. Entonces hay penalidad, hay problemas, pero también hay enredos dentro de la vida. Entonces no dejemos de caminar, no dejemos de correr, no dejemos de marchar. Eso significa enfoque, eso significa visión, eso significa alineamiento. Siempre cito un versículo que está en el libro de los Salmos, que dice la Biblia: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Significa que al 31 de diciembre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a celebrar vida, fuerza, ánimo, y en el inventario de la vida vamos a decir gracias a Dios porque fue un buen año. Usted debería decir amén a eso. Levante su mano derecha. Esta es la mano derecha. Levante la mano derecha y diga: Padre Celestial, desde ya te doy gracias porque bajo la fe que procede de ti, el 31 de diciembre haré un espacio para agradecerte porque el año 2024 ha sido un buen año para mi vida, para mi familia. Yo solo pongo un paréntesis, a excepción de aquello que se le llama la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Cuando le dice a alguien: hasta aquí llegaste, te necesito en el cielo, se lo lleva.